Soy Macarena Retamal Terceiro, psicóloga y sexóloga. Soy Macarena Aime, ginecóloga y sexóloga. Macarena Retamal Terceiro, muy buenas tardes. Macarena Aime y Pablo Cora, acá desde la Patagonia Argentina, te saludan. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Hoy saludamos así porque con Maca, en realidad con Maki, vamos a hacerle la nota a Maca, que nos va a contar un poco cómo fue la semana pasada, que estuvo bastante movida, ¿no? Claro, creo que fue más interesante que la nuestra, Pablo. ¿Vos decís, Maki? No sé, habrá que ver qué nos cuenta. Sospecho, ahora veremos. A ver, arrancá vos, Maki, a ver cómo fue esto, que vos sabés un poco más. No, yo creo que a raíz de las últimas veces que estuvimos hablando de pornografía, Maca empezó a investigar y encontró justo cerca de donde ella estaba viajando un festival porno y bueno, como es una muy buena profesional, fue a hacer un poco de investigación ahí. Bien, eso me gusta, que tanto está justamente en duda y en juicio, en tela de juicio, el mundo del periodismo, que muchas veces se habla desde lo que se lee en los medios y no se investiga. Así que me encanta que nosotros podamos hacer exactamente lo opuesto y que acá una de nuestras especialistas haya viajado al lugar para poder traernos hoy esta información. Ella se sacrifica por Bueno, alguien tiene que poner el cuerpo, ¿no? A ver, Maca, contanos un poquito cómo te fue. Bien, estamos hablando de Berlín, Alemania, Entonces me vine un poquito más al norte. La semana pasada estuvo el Festival de Porno Feminista en la ciudad. Es un festival que se hace varios años, si no me equivoco, era el número 17, solo que estuvo pausado por la pandemia y es la primera vez que se reactiva, digamos, después del COVID. Así que bueno, estuvo bastante interesante. Un poco la información que nos parecía importante traer hoy con Maki, según lo que estuvimos hablando también, no solo tiene que ver con el festival, sino también en cómo se vive la sexualidad en Berlín, que es justamente la llaman la ciudad más sexual de la Tierra, ¿no? Entonces me parece que es un tema que nos compete bastante. No sé qué piensan. Interesantísimo, no tenía ese dato. A ver. Bueno, a ver, el festival estuvo muy interesante porque se daban diferentes tipos de películas en donde las películas no solo tenían que ver con estímulos eróticos, sino que sobre todo con problematizar, ¿no? Un poco lo que traíamos la otra vez, la información de lo que era el porno feminista. Y bueno, este festival se encuadra en esto, es como más político en el sentido de problematizar y cuestionar algunas situaciones, acciones y prácticas concretas del porno tradicional, pero a través de distintos estímulos eróticos. Después había otras películas que tenían que ver con documentales, mucha información sobre trabajo sexual, cómo se veía el trabajo sexual acá en Alemania, que un poco de eso también yo había investigado cuando estuve en Ámsterdam sobre cómo eran las condiciones laborales, digamos, en Holanda. Conocí a algunas trabajadoras sexuales, a directoras y directores de estas películas porno, que bueno, obviamente tienen una visión muy interesante de esta realidad, sobre todo, bueno, a nivel social, en Berlín particularmente, cómo se vive la sexualidad hace también al cómo se vive el porno, ¿no? Cómo se vive, cómo se vivencian los estímulos eróticos, mismo solo desde la palabra. Tal vez en Italia yo decía, me voy a Berlín a un festival de porno feminista y se quedaban como, ¿cómo? ¿A qué? ¿Un festival de porno? En cambio, acá es súper habitual, obviamente que también todos saben de lo que hablamos cuando hablamos de porno feminista, cosa que tal vez no sucede en otros países, ¿no? Todavía no se sabe qué es el porno feminista, por dónde viene, cuáles son las características. Entonces, un poco lo que aporta esta ciudad
es la abertura mental, la flexibilidad no solo mental, porque lo mental, como siempre hablamos, hace a lo comportamental también, ¿no? Entonces, de repente, lo que me encuentro en esta ciudad es que hay mucho espacio para el erotismo. Hay muchos lugares, actividades, eventos, bibliotecas, librerías, bares, donde se permite desarrollar la sexualidad, se permite desarrollar el erotismo sin la mirada con juicio, ¿no? Sin la mirada social que condena. Eso te iba a preguntar, Maca. Entonces, con esto que vos nos contás, ¿eso quiere decir que en Alemania son todos unos degenerados, unos enfermos? Justamente, ¿no? Lo interesante, no dice Maki, porque justamente eso es lo interesante, que acá no se concibe el desarrollo de una sexualidad como algo perverso, como, bueno, sos un degenerado si haces tal cosa. Simplemente se le da cauce. En vez de reprimirlo, en vez de decir, bueno, de esto no se habla, y quien tiene un fetiche es un degenerado, al contrario, te abren un pub nocturno en donde las personas solo pueden ir vestidas de fetiche. Me explico, como que se le da otra lectura social. Eso es lo interesante, ¿no? Un lugar donde andan... Maca, ¿sabés qué te quería preguntar yo? Yo quería saber si habías llegado a tener la oportunidad de hablar con la gente, con las parejas, y ver cómo esto estaba influyendo en la sexualidad individual de las personas que viven ahí. Bien, bueno, a ver, Berlín es una ciudad particular de todas maneras, no es que toda Alemania funciona así, es una ciudad bastante cosmopolita en donde hay 1.000.000 de culturas conviviendo, hay mucha expresión y mucha libertad en el modo de que cada uno expresa no solo su sexualidad, sino su identidad de género, etcétera. Y bueno, por las características, ¿no? También la noche de Berlín, las fiestas de Berlín son las más famosas de toda Europa. Entonces, en general, según lo que me cuentan las personas con las que tuve la oportunidad de hablar, es una ciudad en donde las parejas viven el amor de una manera bastante libre. Es una ciudad en donde, a ver, no vamos a generalizar, no es todo color de rosa, ni significa que esto sea lo mejor, simplemente estoy describiendo, ¿no?, lo que conocí, lo que tuve la oportunidad de hablar con las personas, y es que en general las parejas suelen tener pareja abierta, por ejemplo, ¿no? Por todo esto que ofrece también la ciudad, de alguna manera hace que las relaciones funcionen con otro encuadre. No todas, pero según lo que hablo, exacto, tiene sentido. Pablo, ¿vos querías decir algo antes? No, yo te quería agregar una pregunta, Maca. Con respecto a esto que nombraste en algún momento de la identidad de género o orientación sexual, yo sospecho que están como en otra etapa de la evolución, ¿no? Quizá no tanto en encasillar, en seguir encasillando homosexual, heterosexual, transgénero, etcétera, sino como ya algo más individual y que cada uno expresa del rol de género lo que quiere, ¿o no es tan así? Sí, en general no se encasilla, ¿no? La idea es salirnos de las estructuras. Me parece que justamente esta ciudad rompe con todo tipo de estructura que podamos llegar a tener en todo sentido, pero sobre todo se le da mucho lugar, se menciona, ¿no?, las distintas identidades no, me parece que no con el fin de encasillar, sino con el fin de poder habilitar. En vez de, claro, con el fin de identificarse, de agruparse, de habilitar, de generar espacios para que todas las personas puedan sentirse parte, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, hay un club... Quería, por ejemplo, mencionar estas cuestiones de los clubes nocturnos, porque, bueno, son bastante conocidos, famosos acá en Berlín, porque tienen los famosos dark rooms. Los dark rooms son cuartos oscuros. En estos cuartos oscuros está habilitado, digamos, el poder tener sexo, siempre y cuando sea consensuado y haya respeto entre las partes.
pero las personas suelen tener sexo en estos espacios y todo el que quiera puede entrar a este espacio, puede ver, hay personas que se masturban mientras otros tienen sexo, hay personas que hacen tríos y se suman a ese encuentro que están teniendo otras personas, bueno, esas son las cosas que suceden en estos cuartos oscuros que están dentro de un pub nocturno que vendrían a ser un club, digamos, vendrían a ser un boliche, ¿no? Boliches en donde en general música techno, y hay dos que tuve la oportunidad de conocer, hay más, pero voy a hablar de estos. Uno de ellos que se hizo un evento después del festival a la noche, tenía como algunas características en relación a esto que hablamos del género. Una de las reglas, digamos, de este pub era que no se permitía el sexo sin protección. Bueno, obviamente que no hay nadie controlando, pero esas son las reglas que ellos ponen en la página web, por ejemplo. No se permite el sexo sin protección. Y en el sótano, que es donde estaban estos cuartos oscuros, no se permitía la permanencia de personas que se definan estrictamente como heterosexuales, porque este era un pub más que nada homosexual, ¿no? De hecho, en este sótano pasaban pornografía que estaba orientada también. Eso obviamente que no lo controlan, pero esas son las reglas que ellos ponen en la página, por ejemplo. Este era uno de estos espacios que bueno, me llama la atención porque las personas en estos espacios, bueno, tenían sexo, cada uno era libre de hacer sexualmente lo que quería. No había una regla de vestimenta. Y después hay otro que es muy conocido, que se llama Kit Kat, que es uno de los más turísticos. Es un club enorme en donde se le da libre expresión a la sexualidad. Y ahí sí vi cosas más interesantes porque había arte erótico en todas las paredes, los espacios eran temáticos, había shows había masajes, había shows de bondage, de distintas bailes eróticos, hay pistas de baile, hay un sauna, hay una piscina, todo lo que se puedan imaginar que activen las fantasías estaba en este lugar. Y lo interesante es que para entrar había que seguir un código de vestimenta. Este código de vestimenta tenía que ver con estar lo más desnudos posible, básicamente. Código de no vestimenta, entonces. Para entrar, exacto, un código de no vestimenta, o sea, estar lo más desnudo posible o usar alguna ropa fetish tipo cuero, cadena, brillos, todo lo que se puedan imaginar para despertar las fantasías y el erotismo, que tal vez uno para entrar, ¿no? Al prepararse al entrar a este espacio dice, no, ¿cómo me voy a poner esto? ¿Qué voy a hacer así en un boliche? No están mentalmente habituados a algo del tipo. Sin embargo, cuando estás adentro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque no es justo que venga uno tapado y que estén todos, y que esté cada uno con esta temática, ¿no? Que a la vez es divertido porque es lo diverso. Hay personas que están desnudas, hay personas que están con una determinada ropa, cada uno usa la creatividad, cosas que no nos podemos imaginar solo de pensarlo. Cada uno va vestido de forma muy divertida, todo bastante erótico. Y todos conviven, ¿no? Conviven, no hay una mirada de juicio, hay muchísimo respeto. Lo más interesante de este pub para mí son las reglas de consentimiento que se cumplen efectivamente, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con uno de los chicos que trabaja ahí y que estas reglas son el respeto, el consentimiento y las no fotos, ¿no? Obviamente cuando entras no te permiten, tenés que dejar la ropa y el celular. Y la ropa digo porque para llegar tenés que ir vestido porque Alemania hace un frío de morirse, entonces vas todo encapuchado. Y claro, además es un poco más liberal Berlín, pero tampoco la pavada, ¿no? No vas a ir en el bondi con la misma ropa que vas a estar ahí.
A ver, mira, me atrevería a decirte que no, pero he visto, o sea, lo más una de las cosas más divertidas es ver los colectivos, la metro, el subte, todo eso. La gente tiene looks muy locos en la calle también. Uno puede pensar que no, pero sí, todo es posible, todo es posible. Maca, compartinos después compartinos algunas fotos de esos looks en la calle para que podamos también después compartirlo acá en las redes y que vean también cómo se visten en distintos lugares del mundo. Muchas veces nos sorprendemos acá, que la verdad que es bastante tranqui cómo se viste la gente, pero como también la comarca es bastante cosmopolita, por más que parezca que no. Sí, y tenemos una variedad enorme en Bariloche también, pero creo que la comarca supera ampliamente a Bariloche en ese sentido. Pero bueno, si podés compartirnos después algunas fotos, a ver si por ahí llega la moda. En una de esas la vemos a Moni en la próxima con esas vestimentas, no sé. Los programas de radio, por ahora me quedé acá, sí, la verdad es que me iba a quedar solo para las fechas del festival y decidí extender mi estadía porque me partió la cabeza esta ciudad. Eso, quería resaltar eso que acabas de decir, Pablo, porque es algo que yo percibo, más allá de que el aire, el clima y el otoño, porque acá estamos en otoño, me teletransporta a Bariloche, porque es el clima, obviamente también Bariloche, mucho de lo que tiene fue traído de Alemania, ¿no? Cuando fueron a habitar esa zona, la gran cantidad de alemanes que hay por el sur. Entonces me transporto muchísimo en esta ciudad al sur de la Patagonia, la comarca, como vos decís, pero sobre todo lo que vos decís también, la forma de vestirnos, las formas de pensar también. Siento que estamos bastante cerca, por ejemplo, diferenciándolo con Italia. Estamos muy, muy cerca a este modelo con nuestras diferencias, ¿no? Bien. Maca, me había quedado también una consulta cuando estabas hablando del Festival de Pornografía y las distintas formas en que estaban haciendo las películas. Y me había quedado también con un tema que habíamos hablado de el cambio por ahí de algunos paradigmas y alejarnos también del coitocentrismo. ¿Se está viendo también eso en este tipo de películas? ¿Hay, por ejemplo, alguna película de las que has podido presenciar que no sea la penetración la parte principal, por decirlo de alguna manera, o que directamente no haya? Sí, absolutamente sí. Sí, iban por otro lado las películas, o sea, no todas, también había, pero digo, iban por otro canal, porque eran eróticas, pero no necesariamente desde el coitocentrismo, desde la penetración y desde el placer masculino, ¿no? Que es lo que se refuerza en el porno gratuito, vamos a ponerle. Uh-huh. Entonces sí tenía completamente otra mirada, el porno no ético. Algo que también me vuelvo a lo que es la ciudad, saliendo un poco del festival, pero porque también es algo que se da acá, ¿no? Esta aceptación, no solo la aceptación de los cuerpos, ¿no? Acá se ve mucho menos esa estética que, por ejemplo, se resalta mucho en Italia, del cuerpo, ¿no? Acá es como el body positive que le dicen. Y en el verano hay bastantes lagos y bosquecitos, parquecitos en la ciudad, dentro de la ciudad, y en muchos de ellos se puede estar desnudo, digamos, se puede practicar el nudismo, la mayoría. Entonces también eso es algo que podríamos implementar en la Patagonia, ¿no? Sí, no sé si en Plaza Pagano, pero bueno, habría que ver en otros lugares por ahí se puede llegar a avanzar de a poquito con eso. Maca, sé que tenés que seguir, que hoy tenés también día largo, noche, porque ya debe ser tarde por allá, así que sí. Muchas gracias por toda esta ardua investigación y bueno, veremos cómo sigue esta semana. No sé, Maki, si te quedó alguna consulta más. No, estuvo buenísimo lo que aportó. Que siga investigando. Bien, ahí escuchaste entonces, Maki ya declaró que sigas investigando y estaremos esperando para la próxima semana a ver cómo vamos innovando y contando un poco más de lo que probablemente se venga para acá en el próximo tiempo, ¿no?
trae Maca. Esperemos. Bueno, muchísimas gracias. Flexibilidad. Esperemos flexibilidad. Muchísimas gracias, Maca. Maki también desde aquí, más cerquita, desde Bari. Y nos estamos reencontrando la próxima semana. Gracias. Bueno, 17:23 en todo el país. Seguimos con Marca Andina hasta las 6 de la tarde.